Muchas personas se preguntan, si tengo algunos síntomas, ¿por qué no buscar en internet lo que me está ocurriendo? Si usted escribe en algún buscador de internet dolor de cabeza, fiebre y malestar general, posiblemente el resultado que venga sea meningitis. Y la meningitis es una enfermedad que puede provocar repercusión importante en la salud del ser humano. Puede provocar problemas de entendimiento, puede dejarlo ciego, puede provocar ceguera. Sin embargo, cuando evaluamos estos síntomas, podría ser simplemente que usted le esté comenzando una gripe. Sin embargo, las personas hoy en día prefieren confiar en los buscadores de internet, póngale el apellido que usted quiera, a tratar de tener una consulta médica. Y por tal razón observamos cómo las personas caen en el error de sobredimensionar o de minimizar un padecimiento que en ese momento están sufriendo. Debemos reconocer que un profesional de la salud, para encontrarse apto de brindar algún tipo de servicio médico, necesita completar un proceso formativo, por bueno o malo que usted lo considere, de 5 años y medio hasta 6 o 7 años. Estamos hablando de que ese médico que termina una universidad en cerca de 6 años va a necesitar un año adicional practicando medicina en una comunidad o en un ambiente controlado para que se le pueda brindar un exequatur. Los buscadores de internet son espacios que no tienen ningún tipo de interacción real sobre cuáles son sus hábitos. El programa de internet no le va a preguntar si hay alguien más en su entorno con un cuadro similar, si usted tiene mascotas o si ha padecido un cuadro similar en el pasado. Hay que reconocer que los buscadores de internet son útiles, pero muchas veces son útiles cuando ya usted tiene un diagnóstico o cuando usted ya posee un tratamiento. No podemos olvidar de que la medicina no es igual para todo el mundo. Aún hay personas que padecen la misma enfermedad y tienen un comportamiento completamente diferente. Su papá y un vecino son diabéticos, sin embargo, su papá tiene un control completo de la diabetes y a su vecino ya le han amputado 3 dedos del pie derecho. Así que por tal razón les quiero hacer un llamado aquí a través del arte de curar, de que por favor tratemos de no cambiar el conocimiento y la preparación médica por 5 líneas que un buscador de internet les oferte. Reconocer que toda profesión lleva un esfuerzo, lleva una capacitación y sobre todo, repito, entiende que el ser humano es una entidad donde va más allá de las simples manifestaciones que está expresando. Repito, recordemos que la medicina es un arte. Señores, aquí damos inicio al arte de curar. Hoy tenemos un programa bastante especial donde mi madre, Neri Esteves, y un servidor, Héctor Balcácer, estaremos conversando con uno de nuestros invitados habituales y que en este nuevo formato del arte de curar dice presente. Estará con nosotros el doctor Enriquillo Clime, quien es el encargado de prensa de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna SODOCIPRE y quien es cirujano plástico reconstructivo. Estaremos conversando con él sobre el siguiente tema. La cirugía plástica en la República Dominicana es un tema seguro. ¿Es la cirugía plástica en República Dominicana un evento seguro? No se vaya, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias, muchísimas gracias por esperarnos pacientemente después de la pausa
y dedicarnos lo más importante que tenemos los seres humanos, su tiempo. Bienvenidos y bienvenidas al arte de curar. Tal y como dijo Héctor Armando en la introducción, tenemos hoy un invitado muy especial, alguien que siempre, no importa en cuál etapa del arte de curar, siempre forma parte de la familia. Gracias, Enriquillo Clime, por estar aquí con nosotros. La verdad que mi hijo es un honor, un privilegio tenerte aquí. ¿Te echábamos de menos? Esta es mi casa. Realmente tuve mucho trabajo, pero siempre será mi casa. Para mí es un honor compartir con ustedes. Qué bueno que estás aquí. Vamos a entrar en materia inmediatamente porque en televisión el tiempo pasa volando y en buena compañía más todavía. Clime, la verdad que hemos estado notando cómo hay una campaña intensiva contra República Dominicana y la calidad del servicio médico que ofrece a los llamados turistas. Sí. Pero sobre todo se hace énfasis en el asunto de los procedimientos estéticos y reconstructivos. Incluso cuando yo estaba investigando para el programa, me puse y encontré un bendito artículo extranjero donde acababan con República Dominicana y decían que era un % altísimo. Cuando yo me puse a buscar los datos y vi que era 0.00 algo, yo dije, no, tengo que comenzar con Clime inmediatamente sobre esto para que él nos ponga y nos diga, tú que estás dentro de la situación. Realmente nuestra estadística es de las mejores del mundo. Nosotros estamos cada día más sólidos como un destino de medicina, de turismo médico. Estamos colocados y batallando constantemente entre el 9º y 11º lugar a nivel mundial. Y nuestra lucha es constante, pero ya a nivel de la región estamos bastante fijos en el 2º lugar. Tenemos la residencia más estable y más fuerte de enseño médico en cirugía plástica de la región, más de 40 años. Tenemos también más de 250 miembros certificados, actualizados y sumamente bien entrenados. Y como usted decía, nuestra estadística es sólida porque tenemos menos de 0.2% de complicaciones severas y de complicaciones que se pudieran considerar como pequeñas o leves, estamos en menos de 3%. O sea que estamos muy por encima de incluso potencias que se supondrían que tengan números más sólidos y nosotros ahora mismo estamos sobrepasando eso. El asunto se complica cuando las personas piensan que cuando van a hacerse cualquier procedimiento no pueden haber algún tipo de eventualidades. Sí. Hay que tener claro que toda cirugía, cualquier procedimiento, por leve, por sencillo que sea, tiene una serie, un % de complicaciones. Y tú dices que estamos por debajo, sobre todo las cirugías es uno, de lo que por lo menos un 5% está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Claro, estamos por debajo de eso. Realmente sí, es que existe una diferencia entre una complicación y una mala práctica. O sea, las complicaciones pueden ocurrir, nos hemos entrenado para manejarlas y para tratar de prevenirlas y evitarlas, pero están descritas, y están descritas justamente por lo que decía Héctor en la introducción. En medicina, 1 más 1 no son 2. A veces hay factores intrínsecos, a veces el paciente puede ocultar información, en ocasiones pueden haber factores que el mismo paciente desconoce. O sea, que hay una serie de cosas que se toman en cuenta para hablar de estadística y para hablar de riesgo. Evidentemente que nosotros constantemente trabajamos para disminuir ese riesgo y en eso es justamente lo que estamos haciendo. Nosotros como país crecemos tanto y nos hemos vuelto tan sólidos que estamos organizando el 2º Congreso Ibero-Latinoamericano de Residentes y Jóvenes Especialistas. La FILAP, que es la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, nos tomó como sede por algo. Es por la calidad de nuestra enseñanza, porque hemos evolucionado constantemente, cómo queremos cada vez ser mejores y darle mejores servicios a nuestros pacientes. Cuando una persona se va a hacer cualquier procedimiento de cirugía plástica, reconstructiva o de cirugía en términos generales, hay 3 situaciones que le preocupan y son sobre las cosas que más buscan información, que son los riesgos, las complicaciones y las expectativas del procedimiento. Claro. ¿Cómo maneja
CLIME y su consultorio especializado en cirugía plástica y reconstructiva? Mira, es muy simple. Yo creo mucho en el trabajo en equipo. Nuestra práctica incluye, evidentemente, médicos que nos van a ayudar en las complicaciones. Donde entra Héctor, por ejemplo, pues las infecciones pueden ocurrir. Yo estoy cortando la piel. La piel es un mecanismo de defensa. La piel es lo que evita que esas bacterias entren. Y cuando yo corto la piel, yo estoy agrediendo a ese paciente y lo estoy exponiendo. También contamos, evidentemente, con cardiología, neumología. Pero sobre expectativas contamos con una psicóloga como usted. Alguien que le pueda hacer entender a ese paciente. A veces que la cirugía no va a solucionar algunos traumas que carga. Esa mujer que se divorció no va a arreglarse con el marido porque ahora está más bonita. Porque probablemente su divorcio no fue por belleza. Ese niño que se quiere operar la nariz porque la nariz se parece a la del papá y tiene un trauma de infancia con el papá, no lo voy a resolver el trauma con operarle la nariz. Esa mujer que quiso sobrevivir cáncer, quiere reconstruirse y que la reconstrucción la va a ayudar mucho, no va a pagar las secuelas del cáncer. Yo no voy a pagar lo que ella pasó, van a quedar cicatrices, van a quedar áreas que yo no voy a poder reconstruir al 100%. Y ahí una psicóloga con experiencia siempre nos da ese pujoncito para que el paciente entienda esa parte de expectativas y pueda realizarse un procedimiento realista. Dentro del protocolo que tú utilizas con tus pacientes, todo esto que tú me estás diciendo a mí es parte de lo que ustedes hablan, de la rutina que ustedes tienen. Rutina, piloto automático. O sea, así como tienen que ver el cardiólogo y hacerse el laboratorio, todo paciente, por ejemplo, toda retirada de biopolímeros, que es una de las cirugías que más hago, nosotros a los 5 días le hacemos un cultivo. Ante un cultivo positivo lo maneja Héctor automáticamente. Toda paciente que va a un retiro de biopolímeros, que es una cirugía traumática, tiene que pasar por 3 evaluaciones de psicología, una previa y 2 post. Porque entendemos y hemos podido hasta cierto punto establecer que el paciente que tiene un soporte multidisciplinar, aún ante una complicación, la entiende, la maneja y es mucho más fácil que lleve el tratamiento. Cuando yo, por ejemplo, digo, mira, tienes una infeccióncita de piel, el infectólogo te la va a tratar. El lenguaje de Héctor, el lenguaje del especialista, las recomendaciones y sugerencias del especialista del área van a hacer que ese tratamiento sea más eficiente. Además de que yo no necesariamente tengo que manejarlo todo. Es muy bonito cuando tú puedes contar con un equipo de soporte. Eso es sumamente importante. Y tú hablaste de lo de la parte de la psicología y la parte del apoyo emocional. Una de las cosas para ahondar eso que tú decías es el motivo de llegada al paciente, eso es determinante. Claro. O sea, cuando tú vas a hacerte el procedimiento que sea, el motivo por el cual lo haces va a ser determinante, no solo en los resultados, sino también en cuál va a ser después tu satisfacción o no. Claro, la felicidad no te la va a brindar entrar al quirófano per se. Te la va a brindar lo que conlleva cuando entramos al quirófano. En muchas ocasiones nosotros le explicamos al paciente cosas que no necesariamente se entienden. Por ejemplo, cuando vemos este caso de figuras públicas que se han operado con nosotros, son gente que van con expectativas muy altas porque tienen mucha exposición. Son pacientes que están constantemente siendo cuestionadas microscópicamente. Entonces la psicóloga le permite entender, mira, sí, tú estás preciosa, estás bella, pero tú no tienes que competir con nadie. Tú estás preciosa, estás bella, pero vas a envejecer. Vamos a envejecer con elegancia, vamos a tratarte con armonía para que puedas mantener tus resultados a largo plazo. La psicóloga que vive en mí no puede quedarse al tú decir ese tipo de cosas, de mencionarte algo. ¿Cómo manejas tú, CLIME, el médico cirujano plástico y reconstructivo, pacientes que llegado un momento se hacen adictos a la cirugía y que tú entiendes que puede ser nocivo para ellos? ¿Cómo lo manejas tú? Sí, el cuerpo no tolera exageros de ningún tipo, ni de volúmenes en el sentido de que a veces que el paciente está pidiendo volúmenes que simplemente no va a tolerar, ni de cantidades. Las cirugías, como dijimos, tienen riesgos y no compensa por correcciones milimétricas estar metido en un quirófano de manera constante. Normalmente ahí viene el asunto de darle a ese paciente alternativas. La medicina evoluciona mucho y hay muchas veces que yo puedo mejorar eso sin necesidad del quirófano. La medicina estética evoluciona constantemente, yo puedo
vía aparatología láser o vía, por ejemplo, terapias inyectables como el Botox y el ácido hialurónico, brindarle el soporte a ese paciente sin necesidad de agredirlo tanto. Cuando una persona llega donde ti, cuando una persona llega donde ti que va a quiere hacerse un procedimiento y por alguna razón tú entiendes que no debe ser, que no puede ser, ¿cómo generalmente la gente acepta esa situación? Porque entonces muchas veces se sienten rechazados. Te digo esto porque una de las personas con las que yo comenté que íbamos a hacer este programa contigo, dice que ella una vez quería hacerse algo en la nariz y que un cirujano fue tan irresponsable que no quiso y que le dijo que no. ¿Cómo manejas tú esas situaciones? Bueno, debes tener la capacidad de estar consciente de que el paciente no es el especialista. Tú debes orientar y educar a tu paciente sobre sus necesidades, sus expectativas y su conveniencia. Si yo entiendo que el procedimiento que me está solicitando le va a hacer más bien que mal, ahí viene el principio médico de prima nocere, primero no hacer daño. Si esa estructura está bien, si esa estructura está bonita, si yo no le voy a ofrecer una mejoría real, entonces yo debo sentarme y explicarle, y eso toma un poquito de tiempo. La parte de tomarse el tiempo para que el paciente lo entienda es lo que a veces en algunos médicos no somos tan eficientes. Algunas a veces por asuntos del cansancio y a veces las presiones de tiempo. Esos 15, 20 minutos extra de una explicación un poco más larga, a veces no la podemos dar, pero sí, la gran mayoría de pacientes cuando tú le tomas el tiempo, cuando te tomas el tiempo para hacerlo, lo entienden. Eso es sumamente importante porque como dice mi hijo, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, no existen enfermedades, existen pacientes. Sí, claro. Y cada uno debe ser tratado de una manera particular. En este segmento el tiempo se nos terminó. Así que con tu permiso, Enriquillo, vamos a ir a la pausa y regresamos con Héctor Armando Balcácer Esteves para seguir conversando con el doctor Enriquillo Climes sobre cirugías seguras en República Dominicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Señores, hoy estamos conversando con un amigo de la casa, el doctor Enriquillo Climes, cirujano plástico, reconstructivo y estético, con quien estamos tratando justamente el tema de la cirugía plástica segura en República Dominicana. Yo lo estaba diciendo detrás de cámara. Si uno se lleva de lo que dicen los medios, aquí no se operará a nadie. Sin embargo, la República Dominicana se ha convertido en un referente. Y el doctor Enriquillo Climes ya lo dijo. La República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y en el mundo es el lugar número 9 o el 11. Estamos hablando de que muchos de esos turistas que usted ve que vienen a nuestro país, muchos buscando asistencia médica, y dentro de esta la cirugía plástica es uno de los procedimientos más solicitados. Climes, tenemos una pregunta por parte de algunos de nuestros estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, a quienes les agradecemos cuando le hacemos la solicitud, siempre nos envían estas preguntas. Vamos a pedirle por favor al máster que vaya colocando para ver cuáles son las inquietudes justamente de esa población en formación, justamente de cuáles son sus interrogantes sobre cirugía plástica, porque repito, yo creo que el gran sueño hoy en día de todo adulto, sobre todo de las mujeres principalmente, que cuando lleguen a grande me voy a hacer una cirugía plástica de que pare el primer muchacho. Así que vamos a pedirle por favor al máster que coloquemos las preguntas, por favor. Buenas, a mí me gustaría saber cómo yo sé que un médico o cirujano plástico está certificado o cualificado para cualquier procedimiento. Que un médico está certificado y que realmente tiene las competencias. Mira, estábamos hablando sobre acceso, o sea, sobre información. Es muy simple, es entrar a la página de sodocipre.net, que es la página de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Hay un listado de miembros y solo de ahí tú puedes elegir tu cirujano.
es lo que te va a garantizar calidad, certificación y actualización del especialista que estás buscando. Ok, Climent, una pregunta. ¿Puede un cirujano plástico ejercer en República Dominicana sin estar en SODOCIPRE? Porque tú dices que a esos son los que están certificados por ustedes, pero ¿puede ejercer algún cirujano plástico que no esté ahí? Mira, la ley dominicana, la ley de C4, cuando tú sacas licencia médica, tú tienes licencia de acto médico. O sea que si tú estás ejerciendo el acto médico, bueno, incluye la plástica también, es muy Claro que abrangente. Ahora, de manera certificada, de manera con garantías, con avales, solo un miembro de SODOCIPRE. Ok, excelente. Vamos a pasar, por favor, Máster, a la siguiente pregunta, por favor, porque ya vieron. ¿En qué yo debo fijarme antes de consultar con un cirujano plástico? Muy qué válida yo la debo pregunta. Ah, Muy, la muy corta- válida. Cortaron la Cirujano pregunta. plástico. Si pudiéramos, porfa, ver, porque creo que la cortaron antes de tiempo, pero ella preguntaba que qué se fija en un médico. Y creo que terminaba esa pregunta, ella preguntando que si lo que se ven en redes sociales, lo antes y después es suficiente. Te lo digo porque hoy en día tenemos un bombardeo bastante importante Sí, claro. de antes y después, antes y después, antes y Constante, después. claro. Entonces, vamos a ver, por favor. ¿En qué yo debo fijarme antes de consultar con un cirujano plástico? Ok, dime, Clint. Mira, es muy simple. Yo siempre digo lo mismo. Cuando tú vas a comprar un carro, tú vas como a 5 dealers. Y tú eliges el vehículo por un asunto de conveniencia, pero también por un asunto de química. Cuando tú vayas a elegir algo tan serio como una cirugía, consúltate con más de un especialista porque debe haber química. La relación médico-paciente va pasando justamente del concepto de relación. Tú te debes sentir cómoda, segura. Debe haber una explicación clara de lo que va a pasar. Ese tipo de cosas son las cosas importantes al elegir un cirujano. Hoy en día eso se puede hacer virtual incluso. La telemedicina te lo permite. Climent, una preguntita que me surge fruto de esto, y es que he visto que hay cirujanos plásticos que se especializan en algo en particular Sí, y claro. la gente los reconoce. Hay alguna gente que, por ejemplo, un amigo, que se vende como los mejores glúteos del Caribe. sí, sí. Entonces, cuando uno evalúa eso, significa que es lo que quiere que las personas que vayan donde él Claro. traten justamente de solicitar la Sí, parte sí. del aumento de glúteos. Claro. Entonces la pregunta es, ¿existen cirujanos plásticos especializados también en áreas específicas, por favor? Sí, realmente las subespecialidades existen en medicina, en plástica como es tan amplio el cuerpo. Normalmente te acabas sintiéndote más cómodo tratando un área en específica. Hay cosas que te quedan más bonitas, hay cosas que quizás tú estudiaste de manera más rutinaria en tu residencia, por lo cual te resulta más fácil hacerla. Eso es real, uno se va identificando con lo que se siente más cómodo y evidentemente que el público te busca por lo que te queda mejor. Entonces, ¿tú entiendes que eso es una práctica? Sí, sí, es normal. Eso Es normal. Es muy Una muy común. pregunta, Enriquillo Climent como cirujano plástico, ¿le ha dicho a algún paciente, mira, yo con ese tipo de procedimiento no me siento cómodo, te voy a mandar donde otra gente? Sí, a cada rato, a cada rato. Es muy común, porque lo que pasa es que, y era lo que le decía cuando estaba hablando con tu mamá, yo he montado un equipo que me permite trabajar cómodo a mí, seguro al paciente, pero un equipo. O sea, el sol sale para todos. Si hay algo que yo no domine muy bien, evidentemente que yo voy a buscar un especialista de mi confianza, la voy a referir, o incluso podemos hacer el caso de manera simultánea, trabajar juntos. Eso es muy común. Excelente, vamos a pedirle al máster que por favor nos coloque la próxima pregunta que tan gentilmente nos enviaron a través de las diferentes redes sociales. Por favor, máster. Hola, yo quisiera saber cuáles son los riesgos más frecuentes dentro de una cirugía plástica mal planificada o mal ejecutada. Dime, mira qué pregunta más buena, sobre Sí. todo porque estamos hablando de seguridad. Sí. Aquí en República Dominicana, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista observacional, ¿cuáles son esas complicaciones más frecuentes? Mira, lo más comunes son las infecciones de piel. Realmente vivimos en un país donde el agua entre comillas y paréntesis, no necesariamente es tan estéril, tan tratada. Es común que aún te le digas al paciente, mira, no te puedes mojar la herida. Es muy incómodo tú durar 5, 6, 7 días sin una higiene personal. A veces el paciente se desespera o en ocasiones, por un asunto de hábitos de higiene, pueden haber pequeñas contaminaciones de piel. Eso es lo más común. Desde el punto de vista temido, de lo que nosotros le tenemos miedo y le corremos, evidentemente que es al tromboembolismo, que es una complicación severa y que puede ser fatal, pero es una complicación global en cirugía, no es una complicación apenas de plástica. Todo paciente que se somete a una cirugía se ve encamado y el estar encamado pudiera generar un tromboembolismo. Ok, Climent, yo quiero por favor hacer esta pregunta, porque la realidad es que cuando uno recibe información,
generalmente uno recibe información, como decimos aquí, del patio, solamente Sí. de lo que ocurre mal en nuestro país. Claro. Es que en los otros países no hay complicaciones de cirugía plástica. Yo necesito que por favor tú lo digas aquí en el arte de curar, que nada más aquí, que la gente se complica. Mira, existen tantas que nos la pegan a nosotros. Recientemente publicaron un Espérate, artículo espérate. para que ¿Cómo fue? Repite eso. Existen tantas Ok. que hasta nos pegan a nosotros. Recientemente publicaron en todos los periódicos nacionales la complicación de un influencer que se murió en Brasil. ¿Que se murió? En Brasil. O sea, se murió en Brasil, no fue aquí. Nunca había pasado por este país en ningún momento. Lo único que esa mujer hizo en este país fue tirarse foto en Punta Cana. Más nada. ¿Y entonces? ¿Qué tú entiendes que está pasando? Porque la realidad es que... Bueno, realmente, primero el morbo, las noticias de cirugía plástica y las complicaciones de cirugía plástica generan cierto morbo, generan cierto impacto. O sea que al editor o Ayuda a la a prensa vender periódicos, el que clic. los leaks, que se le den más like y la noticia corra más, se viralice más, eso es lo primero. Y lo segundo es que penosamente la gente no lee. Se murió una paciente de cirugía plástica en y las República fotos son Dominicana. en Punta Cana. Y tú te fijas y dices, sí, pero ¿quién lo operó? Ah, pero lo operó un ginecólogo. Ah, pues no se murió en una cirugía plástica. O sea, se murió en una cirugía con un médico no certificado. O sea, hay una serie de cosas que simplemente nos meten en el mismo bollo de todas las estadísticas, pero son estadísticas manipuladas. ¿Tú entiendes que hay algún tipo de competencia desde el punto de vista económico? Porque se está moviendo bastante dinero en cuanto a cirugía plástica. Lógico, independientemente de todo, tenemos que ser transparentes, es una especialidad rentable, mueve muchos intereses porque no es solo la cirugía. Excelente, eso quiero que tú lo digas, que no es solamente la No, cirugía, no, es la envuelve casa de todo, recuperación, se la vende faja, antibióticos, los la implantes, faja, los masajes, la clínica, el muchacho que la va a buscar al aeropuerto, el que la lleva, el lleva, hotel. todo, o sea, es una industria. Y estamos hablando de que independientemente de todo, si operamos más de 900 cirugías al mes y el gasto promedio de ese paciente sobrepasa los $5,000, es mucho dinero. Estamos hablando de casi $5 millones posiblemente al mes. Al mes, es una Entonces industria. estamos hablando de que eso de mínimo son 60 millones de pesos al año. Es bastante dinero. Es bastante dinero. Y en un paísito tan chiquito como el de Sí, nosotros, eso realmente. representa algo. Llama la atención. Exactamente. Clime, vamos a pedir el último video de este bloque, por favor. Y gracias, repito, a las personas que nos enviaron sus inquietudes. Master, por favor. Bueno, si a mí me interesa hacerme una liposucción, ¿en cuánto tiempo yo estaría viendo los resultados luego de la cirugía? Clime, yo creo que es una de las preguntas más interesantes y que casi nadie hace, porque todo el mundo, cuando alguien se hace una cirugía plástica, nada más ve el resultado final, Sí. pero no ve el proceso. Y Nadie todo ve el el mundo proceso. cree que se va a operar hoy y mañana se va a levantar con el cuerpazo y a subir Sí. fotos de bendecida y afortunada. De bendecida. Y esto mi es- propio esfuerzo en el mi- gimnasio. Por eso sí, esfuerzo y el gimnasio. Dieta y ejercicio. Entonces, Sí. cuéntanos, por favor, más o menos cuánto tiempo toma el proceso de recuperación en una cirugía plástica. Mira, para tú ver resultados reales, estamos hablando a partir del tercero, entre el tercero y el sexto mes que tú comienzas a ver los resultados. Evidentemente que ya a partir de las más o menos 4 semanas se comienza hasta cierto punto a volver a una vida normal. Porque tú vas a estar, aunque con la faja puesta, vas a estar volviendo a tu rutina de vida. Pero resultados reales a partir del tercer mes. O sea que estamos hablando, repito, lo acaba de decir el doctor Enriquillo Clime, para aquellas jóvenes que están súper desesperadas por subir su video, agradeciendo al máster que está colocando las imágenes, sobre todo lo antes y después. Y eso es bastante interesante, Clime, porque hubo un comediante norteamericano, Cat Williams, que dijo, ahora las mujeres se están yendo a República Dominicana, tú la ves en 1 o 2 meses y después tú no las reconoces. Y podemos apreciar ahí Sí, cómo ahí los cuerpos cambia. realmente tienen un cambio importantísimo y sobre todo lo que tú decías, yo creo que hay hasta una comunicadora que es comunicadora, pero es comunicador, no sé si... Sí, sí, entonces, trans. pero realmente tiene el cuerpo que muchas mujeres están Sí. deseando. Entonces, cuando uno evalúa ese proceso, se da cuenta de que, como bien mencionas, hay personas ahí que dan la cara sin ningún tipo de problema, Claro. porque ya una cirugía plástica de estatus. Claro, También, claro, o sea, hay claro, que claro. decirse, hay que decir eso, que Sí, sí, da representa, estatus. claro, representa hasta cierto punto, entre comillas y paréntesis, satisfacción. Proyecta éxito, proyecta hasta cierto punto, digamos, poder. Pues tú estás teniendo la capacidad no solamente de la inversión, del costo, sino de verte como tú quieres. O sea, proyecta mucho. O sea que estamos hablando de que no es solamente la parte física, sino también esa parte del bienestar de la persona. La mano armada de la psiquiatría. La mano armada de la psiquiatría. Clime,
Una pregunta, ya que Mami y yo hicimos un programa hace un tiempo específicamente de eso de la edad. Y muchas veces cuando se habla de cirugía plástica y todas las fotos que hemos colocado son generalmente el sexo femenino. Los hombres, Climen, Sí. no se hacen procedimientos estéticos porque caramba. Sí, lo que pasa es que al hombre primero no le gusta que lo muestren. Vamos a comenzar por A ahí. los hombres no les gusta, o sea, a los Pero, hombres o sea, al revés. vamos a comenzar por el hecho de que una de las cosas que te lo dicen, doctor, no me publique. O sea, Es lo primero, no me publique. Es parte de la conversación en el consultorio. Y lo segundo es que el hombre, las modificaciones que hace normalmente, las hace de manera más discreta, no anda buscando cambios tan drásticos. Pero sí, más o menos el 30%, 25% de la cirugía dominicana es en hombres. O sea, 1 de cada 4, tan Sí, alto. Sí. Climen, pero eso no se dice en ningún sitio. No se dice y ninguno lo dicen tampoco. Nadie se ha ayudado. Nadie se ha ayudado, todo es Todo es pesa y ejercicio, dieta. todo de dieta, genética bendecida. Yo nací así. Climen, otra pregunta de uno de los amigos lectores, simplemente. ¿Tú entiendes que la cirugía plástica en República Dominicana está creciendo independientemente de todas estas piedras que le están tirando para que tropiece? Ah, claro que sí, porque es que primero el talento no pide permiso. Nosotros tenemos un equipo, una sociedad, una familia de especialistas extremadamente entrenados, extremadamente talentosos. Eso garantiza el resultado y el resultado habla solo. Al final del día, cuando tú te das cuenta y cuando te fijas la cantidad de personas que vienen y la cantidad de personas locales que se operan, es porque realmente el resultado está ahí. Señores, estamos conversando con el doctor Enriquillo Climen, cirujano plástico, reconstructivo y estético. Vamos a la pausa y al regreso mi madre nos acompañará, Neri Esteves, para justamente terminar esta entrevista con el doctor Enriquillo Climen, que creo que ha sido bastante interesante. Si nos sintonizó tarde, síganos a través del Arte de Curar RD en Instagram, en Facebook y en YouTube. No se muevan, regresamos en el último bloque aquí en el Arte de Curar. Aquí ya de vuelta en el Arte de Curar con el doctor Clime, con Enriquillo y con Héctor Armando. Clime, tú y Héctor Armando tuvieron una serie de preguntas sumamente interesantes. Seguiremos, para que sepan, pasando las preguntas del público. Enriquillo, ¿cuáles son esos no que no son negociables para ti, para tú aceptar hacer una cirugía en una persona? Mira, un paciente obeso, un paciente que tiene un índice de masa corporal por encima de 35, no busca nada en un quirófano de cirugía plástica. Realmente es un paciente que tiene porque la obesidad es una enfermedad. Un paciente con una enfermedad infecciosa no controlada o no manejada, porque un paciente, por ejemplo, HIV positivo hasta se puede operar siempre y cuando esté indetectable, ahí entra Héctor. Evidentemente que si no se ha tratado, si no se ha cuidado, no tengo cómo operarlo. Un paciente que tiene una crisis de abstinencia o algún tipo de dependencia química activa, que esté bajo la influencia de esos fármacos, no se puede operar. Un paciente que se haya sometido a una cirugía plástica o un procedimiento mayor en los últimos 6 meses, no se debe operar. Porque plástica es electiva, plástica puede esperar. A todo esto siempre le digo lo mismo a los pacientes. Entrar al quirófano no va a ser placentero, pero no tiene por qué ser traumático. O sea que lo que buscamos es eso, garantizar que no sea traumático. Y en ese sentido, déjame hacerte una pregunta que no quiero que se nos vaya a quedar en la emoción de las preguntas del público y eso. La gente generalmente está muy obsesionada con el final, con los resultados finales, con que voy a obtener esto y voy a tener aquello. En el trabajo que tiene que hacer el cirujano plástico, que tiene que ser impecable y todo lo demás. Pero hay una situación que son los cuidados postoperatorios, Claro. que para mí tienen una importancia Mucho más que la cirugía. más que la cirugía, porque luego incluso van a irse a la casa y hay una serie de cuidados. Háblanos de la importancia de esos cuidados postoperatorios para el resultado final. Sí, la cirugía son 2 o 3 horas. El postquirúrgico es lo más importante del procedimiento. Al final del día, cuando estábamos, por ejemplo, hablando con la joven que preguntó sobre una lipoaspiración, el problema de la lipo es justamente ese. La lipo no duele. O sea, duele mucho al principio, pero a la semana ya tú te sientes bien.
Y por eso es muy común tú ver hasta hoy que suben los videos de las mujeres con la faja puesta en la discoteca, En la discoteca y en la playa, es una cosa terrible. Exacto. Y después llegan a infectar y nadie sabe qué fue lo que pasó. Exactamente. Cualquiera las ahorca. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas con las que combatimos a diario, porque el postquirúrgico es mucho más relevante que la cirugía per se. La cirugía son 2 o 3 horas. Perfecto. Señores, vamos a pedirle al máster, por favor, que nos coloque justamente el próximo video que decimos. Agradecemos justamente el hecho que ha tomado su tiempo para enviarnos. Máster, por favor, el próximo videito para el doctor Clima. Saber sobre un cirujano plástico para saber si este realmente es bueno. Puedo confiar en lo que ellos postean en sus páginas de internet, en el antes y en el después. Fíjate lo que te estaba preguntando. hablando. Ella cuestiona eso. Si los antes y después que ustedes suben son reales, si puedo confiar en eso para yo ir donde un cirujano. Sí, no, mira, realmente sí, del punto de vista de que te pueda llamar la atención, un resultado, de que tú puedas considerar algo más bonito, más feo, perfecto. Eso te puede generar el interés. Ahora, el tú escoger el cirujano debe depender del proceso en el que tú vayas a la consulta, que tú te sientas cómoda, que haya química y que sea certificado, que sea miembro de SODOCIPRE. Si cumple esos 3 requisitos, léase un resultado que te resulte interesante, que tú te sientas cómodo con el especialista y que es miembro de SODOCIPRE, te puedes operar. Perfecto. Vamos entonces a pedir al máster que suban la próxima pregunta para luego yo cuestionarte algo, Clime, que creo que es bastante importante. La próxima pregunta, por favor, más. Buenas noches. A la hora de realizar un procedimiento quirúrgico estético, ¿cómo confirmo que sea un cirujano plástico y no un médico estético? Mira, Clime, yo creo que válido. mira, es una Buenísimo. pregunta bastante válida Muy porque válida. hoy en día hay muchos médicos estéticos. Sí. La pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre un médico estético y un cirujano plástico? Sí, mira, la medicina estética abarca básicamente lo que no es invasivo, lo que no es quirúrgico, lo que no requiere que yo te meta a un quirófano, lo que no requiere que yo te someta a trauma. La medicina estética evidentemente es una especialidad, existe y evidentemente que hay opciones de tratamiento como por ejemplo los faciales, algunos de los inyectores como el Botox, la depilación, hay una serie de cosas que puedes realizar los médicos estéticos de manera muy exitosa. Ahora bien, lo quirúrgico, el acto quirúrgico requiere habilitación quirúrgica. El cirujano plástico primero es cirujano general, por lo menos 2 años de cirugía general. Es lo que le permite que cuando te meta al quirófano, si pasa algo, él tiene cómo manejar esa complicación, tiene cómo mantenerte estable, tiene cómo responder. Clime, algo que yo creo que no se debe quedar, porque sabemos que este canal, la televisión pública, Radio Televisión Dominicana, se ve fuera del país y muchas personas le dan seguimiento. Y hay muchos viajeros de cirugía plástica. Sí. Muchas damas que cuando le devuelven los taxes, que cuando llega la Navidad, que los niños están de vacaciones, arrancan para República Dominicana a operarse. Claro. Pero vienen, me quiero operar hoy, doctor, para irme pasado mañana. Me quiero operar viernes para irme el lunes. ¿Cuánto tiempo, Clime, usted les recomienda a ese público dominicano, a esa diáspora que se quiere venir a operar? ¿Cuánto tiempo tiene que coger de vacaciones, por el amor de Jesucristo? Mira, en sentido general depende del procedimiento, pero vamos a globalizarlo. En promedio, planifícate para 17 días. En 17 días normalmente tú vas a tener los 2 o 3 primeros días para prepararte y unas 2 semanas de recuperación. Es lo estándar. Puede que hayan procedimientos, como por ejemplo los párpados, para poner un ejemplo, que sean menos, o procedimientos que requieran un poco más de tiempo, pero lo promedio es 17 días. Ok, vamos a pedir por favor al máster que coloque la próxima pregunta y cuando el doctor Clime está hablando vamos a colocar los teléfonos del doctor y las redes sociales para que el doctor, ustedes si tienen alguna pregunta se comuniquen sí. después. Vamos por favor a colocar la siguiente pregunta, por favor. Yo tengo una pregunta y es de acuerdo a lo que se le pregunta al médico, ¿cómo yo sé qué tipo de médico o qué médico escoger a la hora de hacerme una cirugía plástica? Mira, Ok. muchas preocupaciones Sí. sobre cómo escoger el médico, Clime. Te lo Sí, digo sí, porque sí. tú dijiste que la gente va hasta 5 médicos diferentes. Sí, o sea, es importante esa parte de tú tomarte un minutico, verificar que sea miembro de SODOCIPRE. Eso es muy rápido, o sea, tú lo puedes hacer vía la página de sodocipre.net. Una vez identificado eso, como les expliqué, crea química con tu especialista, habla con él, conversa con él, siéntete cómodo. Y lógicamente, tómate un minuto si tú quieres googlear al especialista, pon fulano de tal y ve qué te sale. Pero una de las cosas que también es sumamente importante, cuando vayas al médico, tú puedes ir donde 5, donde 6,
pero una de las cuestiones que se debe de dar es la empatía, Sí, la química. ese clic que se da Claro. entre el médico y el paciente. Es como esa confianza, Claro. el yo saber que estoy en buenas manos. Sí. Hablando de lo que tú decías, del asunto del antes y el después y este tipo de cosas, ¿no has recibido tú después reclamaciones? Porque yo vine donde usted porque vi un antes y vi un después y mire lo diferente que me ha quedado a mí. Claro. Porque esas son Esa está buena, cosas... mami. Sí, sí, Clima, sí. esa está buena. Esa es de las cosas que los cirujanos plásticos no hablan. No, Vamos a ver, sí, cuéntanos. Vamos a ver, Mira, porque mira. realmente es que el cuerpo de cada quien es del cuerpo de cada quien. Exacto, yo siempre explico lo mismo ante esa reclamación. Miren, la cirugía plástica es una especialidad, un trabajo hecho a mano. Si tú me das oro, yo te doy un anillo de oro. Si tú me das plata, yo te doy un anillo de plata. La materia prima eres tú. Y hay cosas que yo puedo, en una paciente con una fisionomía, con unas características, con unas dimensiones, realizar que una paciente que tenga características diferentes no puedo. Tratar de llevar un resultado, tratar de llevar a una paciente a una modificación muy drástica muchas veces me arriesga. Tanto la salud de la paciente como a mí como especialista. Clime, déjame hacerte una pregunta. Hay mujeres que se hacen un procedimiento. Por ejemplo, yo sé que Sodocipre tiene un límite de procedimientos Sí. que las mujeres se pueden hacer. Sí, lo Primero, combo. háblanos de ese límite y después, si una gente se hizo una cirugía plástica, ¿cuánto tiempo puede esperar? Repito, la primera pregunta. Sí. ¿Cuáles procedimientos Sodocipre, por seguridad del paciente, Claro. permite? ¿Cuánto es el máximo? Y después, ¿cuánto tiempo después de una cirugía plástica la mujer se puede hacer otra? Pues hay mujeres que quedan también que a Sí. los 2 días quieren hacerse otra. Sí, realmente nosotros hicimos los estudios, o sea, ya hay un protocolo, ya eso se estableció. Lo recomendable son 2 procedimientos hasta cierto punto grandes y un accesorio. Me explico. Lipo. Y yo lipé el abdomen, lipé la espalda y abdomen, no hice una abdominoplastía. Esos son 2 procedimientos grandes. La transferencia de grasa a glúteos o el BBL sería un pequeño complementario. Hasta ahí está bien. Si tú quieres en la misma cirugía hacerte los senos, probablemente sea mejor esperar 6 meses como mínimo. Ah, 6 meses. Sí, 6 meses como mínimo para realizarte los senos. Claro, nosotros queremos siempre, pues en nuestro público, darle la oportunidad. Queremos saber, porque creo que falta todavía una pregunta. No, ya. ¿Ya terminaron? Sí, ya terminaron. Bueno, no, porque quería asegurarme de que las personas que se toman su tiempo, Claro. tomarlos en cuenta. Esa situación que se da entonces cuando una persona quiere exceder Sí, los combos. Esos combos sí que tú... esos combos, exactamente, que muchas veces se ha visto, Sí, sí, que sí. realmente las consecuencias Claro. son fatales luego. Obligatoriamente, porque es un trauma. O sea, señores, la cirugía es cirugía. Yo no estoy de que con una varita mágica, no es Harry Potter, es Cannoli Bisturí. O sea, yo estoy cortando, yo estoy traumatizando. A su cuerpo no hay ninguna diferencia de lo que yo estoy haciendo con un accidente de tránsito. Además de que estamos poniendo, por favor, los teléfonos y los lugares donde pueden conseguir a Clime, yo quiero ahora que antes de que termine el programa tú le digas a la familia del arte de curar, porque muchas preguntas sobre el particular, y es las especialidades en que tú hasta ahora has estado trabajando, por favor. Sí, nosotros gracias a Dios tenemos que subrayar eso que ella está explicando. El especialista certificado, una de las características que debe tener es la honestidad, la seriedad, saber hasta dónde llega. Yo no tengo que ser bueno en todo, ni tengo que hacerlo todo de manera perfecta. Referir a un especialista es prudente. Yo, que trabajo muy bien el área corporal y facial, sé mis limitaciones. Yo sé que, por ejemplo, si tengo que trabajar con un paciente meramente de mano, única y exclusivamente de mano, que es parte de la cirugía plástica, la microcirugía es parte de la cirugía plástica, mi competencia en mano no es la mayor. Evidentemente que yo le voy a pedir, ya sea la doctora Vilés, ya sea Chaylin Mármol, ya sea esos especialistas que yo sé que la manejan mejor que yo, que me den un empujoncito. Eso es ser honesto. Yo entiendo que es una de las cosas que tú debes buscar en un especialista. Clime, mami no hizo la pregunta ahorita y me siento mal porque ella la quería hacer antes de lo que estábamos en la pausa. Y ella preguntó, ¿existe un límite de edad temprana y tardía para operar a una paciente? No,
Hay pacientes muy jóvenes, muy enfermos que yo no operaría, y pacientes muy adultas, muy sanas que la operaría mañana. Excelente, o sea que eso va a depender de cada paciente y Depende de de la evaluación salud, que tenga. exacto. Madre, despide el programa dándole las gracias al doctor Enriquillo Clima. Enriquillo, aquí tú ves que el doctor Balcácer da las órdenes. Qué bien, Que el no están edadismo, haciendo, madre, no están haciendo más señas con cava. Kaiser. La verdad es que estamos sumamente complacidos. Gracias, Gracias. Enriquillo. Sabemos el esfuerzo que hiciste por estar con nosotros. Este es tu casa. Por Gracias. favor, no tienes que ser invitado. Amén. A ustedes, nuestro agradecimiento porque cada día, con el arte de curar, aquí en la estación de Radio Televisión Dominicana, el canal público y que a mí me encanta llamar el canal nacional, siempre para ustedes. Gracias y contamos con su presencia.